la forma en que lo hacemos. Entonces, necesitamos calcular el esfuerzo promedio necesitamos calcular el esfuerzo promedio exactamente en el más o menos en el centro de la superficie del mecanismo de falla. Entonces, una forma de hacerlo es la siguiente. Entonces, calculamos el esfuerzo, vamos a ver si está correctamente calculado. Es el esfuerzo efectivo al centro del mecanismo de falla estaría a una profundidad, ahí sí, los que tengan calculadora, se encuentra a 3.1 entre 2, 1.55 más 1, es igual, se encuentra a una profundidad de aproximadamente 2.55, una profundidad aproximada de 2.55 metros, ¿no? Sería, bueno, el mecanismo de falla estaría así, a una profundidad de, aquí se pone 208, pero creo que no está bien, no es correcto, ¿verdad? Sería como por acá. O sea, la mitad de esto nos daría que está la mitad del estrato del mecanismo de falla. Entonces, el esfuerzo promedio en el centro del mecanismo de falla, voy a ver si puedo meter un error. Aquí, por decir algo, ¿no? Por poner un número, entonces sería la distancia entre de aquí a la mitad. Entonces vamos a ver qué distancia es esta, ¿verdad? Vamos a ver aquí que, a ver, se pone un letrerito, a ver, pues mira qué padre está eso, hay letrerito. Entonces, el esfuerzo, lo voy a poner con S porque si no, esfuerzo, es sigma, o sea, es igual a quién, de el nivel del terreno natural a donde se encuentra el nivel de aguas freáticas, hazme todo el favor. Entonces, sigma, o sea, este esfuerzo va a ser igual al peso volumétrico del suelo. El peso volumétrico del suelo es 1.6 toneladas por metro cúbico. Me lo voy a poner con paréntesis porque eso de poner X luego se confundió. Entonces, esto sería igual ¿hasta dónde? Hasta este punto. Vamos a ver, vamos a poner aquí puntito. A ver. Aquí, a ver, vamos a ver si ya se nos perdió el letrerito. ¿Qué profundidad hay? 1.50. Y aquí habíamos puesto 1 metro. Entonces, bueno, pues como que no. Entonces vamos a ver. Híjoles, ¿y ahora qué demonios es? No. ¿Y ahora dónde está la notita? Ya se me perdió. Inge, nada más tiene que darle clic en la notita ahí amarilla arriba del DF igual a 1.
ahí nada más le da clic y ya le perdón, sí restaura lo que tienes razón, estaba. acá. Aquí está, cierto. 1.6, entonces sería, lo multiplicamos por quién, por la profundidad, que es 1.5 de aquí para acá, más ¿cuánto vale el peso volumétrico por debajo del nivel de aguas freáticas? Vale 1.6 menos 1, ¿verdad? 1.6, oh, qué caray. 1.6 menos 1, 1.6 toneladas por metro cúbico menos 1 tonelada por metro cúbico. Y está, es esta cuestión, multiplicado por la profundidad que hay de dónde a dónde, vamos a ver, de dónde a dónde, del nivel de aguas freáticas a la mitad de este estrato. O sea, en otras palabras, fíjense, no está tan facilito, pero ahorita lo vamos a encontrar. Entonces, de aquí para acá estaría prácticamente la mitad, o sea, el centro del mecanismo el centro del mecanismo sería 3.1 entre 2. Ese sería igual a 1.55 medido de aquí para dónde. 1.55 sería de aquí a la mitad, ¿no? 1.55. Pero resulta ser de que, ¿qué? A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, la distancia de aquí, de este punto a este otro punto, que es el centro, ¿cuál sería? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, 3.1 entre 2 sería 1.55 acá. 1.55, pero, a Chihuahuas, ¿y ahora por qué? ¿Qué es esto? 1.55 de aquí al centro del estrato serían los 1.55, entonces serían prácticamente 2.55, ¿no? De aquí para acá son 2.55. Pero 2.55, ahí hay otro compañero que está queriendo entrar. 2.55 ahí se mueve esto, no se mueve para acá. 2.50, perdón, 1.55 es este centro menos la distancia de aquí a acá, que son ¿cuánto? Pues son 0.5, porque de aquí para acá hay 1.5, entonces menos 0.5 y sería igual a 1.05. Vamos a ver qué pasa con esto. 1.05. Esto será igual a, vamos a ver, hagamos las operaciones. 1.6 ¿por qué? 1.5 más 1.6 por 1.05 y cierro. 3.03. 3.03, ¿no? 3.03 serían toneladas por
metro cuadrado. Entonces, aquí lo que estamos viendo, 3.03, ¿cuánto sacó Edgar? No sé por qué lo multiplicó por 1.58. Esto creo que está mal, ¿eh? Esto está mal. Sí, pero lo van a checar. Hey. Lo que acabamos de sacar es el sigma para 2. ¿Cómo? No entiendo. Es que, bueno, ayer vimos que la cuenta de 1.6 estaba bien, pero no sé si ahorita ya lo cambiamos o no. No. A ver, vamos a calcular. Lo que nos quedó pendiente ayer fue calcular la densidad relativa, que como no teníamos la gráfica, entonces les iba yo a enseñar cómo se calcula. Es otra cosa diferente, no sé a qué te refieras. Entonces lo que queremos nosotros calcular es el esfuerzo justamente a la mitad de este estrato, a la mitad ¿verdad?, del mecanismo de falla que se encuentra entre este y este otro punto. Es lo que queremos calcular, el esfuerzo aquí, ¿verdad? Ese es en esencia, ¿no? Ahora, si queremos calcular el esfuerzo a la mitad de todo el estrato, bueno, pues esto sí va a estar medio canijo. Bueno, no está canijo, está relativamente sencillo, lo que pasa es que es laborioso. Entonces, ¿cuál es la distancia que tenemos? Vamos a ver, ¿cuál es la distancia que tenemos desde la superficie del terreno hasta acá? Inge. Dime. Si dice que vamos a encontrar a la mitad donde se encuentra el mecanismo de falla, ¿no sería dividiendo lo que es la profundidad máxima? Pues supongo que a la mitad. Es pregunta nada más. No, sí, es correcto. O sea, vamos a ver, es lo que estaba yo tratando de decir. Si lo vamos a medir el esfuerzo promedio desde la superficie hasta la parte inferior del mecanismo de falla. ¿Está bien? Vamos a tratar, porque lo que pasa es que aquí, esto de 0.6 por 1.58, pues ahora sí que me resulta un poco, ahora sí que no recuerdo, pues hace un año justamente, hoy estamos a ¿qué? Hoy estamos a 11, no, hoy estamos a 10, hace justamente un año, ¿verdad? Ya no me acuerdo cómo le hicimos, pero no es cosa del otro mundo. Entonces, el pizarrón es fácil, pero aquí ya no es tan fácil. Entonces, la mitad entre este punto y este otro punto, ¿cuál sería? 4.1. Sería 2.085. 2.05. 0.85, ¿no? Porque es 4.17. Es 3.17. Es que no lo vi bien. Perdón, con razón no veía yo eso. 3.17, que no se ve bien, más 1 igual entre 2 sería igual a 2.085. ¿Ok? Bueno, entonces 2.085 estaría, déjenme tomar nota aquí, está a la mitad, 2.085 metros. ¿Ok? Bueno, entonces, el primer esfuerzo que vamos a calcular, porque sería más fácil, será, aquí lo calculó Eder a 1 metro, pero ya se complica porque el nivel de aguas freáticas está a 1.50, entonces sería, ya está fácil, está bastante fácil, sí es cierto. Entonces sería 1.50, o sería, vamos a hacerlo aquí, 1.6 por 1.50, esto sí está bien. Ahora, de 1.50 a 2.085, ¿cuánto le falta? Que sería la mitad. Son los .58 que puso el compañero. Entonces ya lo decodificamos. 1.50, pues entonces está bien. Ahora sí ya, bueno, menos peor.
Entonces aquí sería 1.58, o sea, si lo calculamos bien esa vez, nada más que ya no nos acordamos, 1.58, ¿está bien? Entonces todo eso, ¿cuánto nos da? 2.75, ¿no? ¿Cuánto? 2.75. Ahí está, ya lo reencontramos otra vez. Entonces son 2.75 toneladas por metro cuadrado, justamente a la mitad de la superficie del terreno, a la parte inferior de el mecanismo de falla. Ese sería el esfuerzo promedio, ¿ok? Bueno, entonces ya sabemos que Disculpe, ingeniero. Dime. Entonces, ¿siempre será así? O sea, siempre vamos a encontrar lo que es la mitad de donde se encuentra el mecanismo de falla. O Para sea, encontrar vamos a el... encontrar el esfuerzo promedio, porque lo que sucede es que parte del mecanismo de falla también es esta parte de acá, porque aquí tienes el peso volumétrico por la profundidad. Entonces, la profundidad, esta es la parte del mecanismo de falla a partir del nivel de desplante de la cimentación, pero aquí, por eso es que tenemos este término 2 de la ecuación, o sea, esto también forma parte del mecanismo de falla, ¿sí entienden? O sea, es todo esto de aquí, nada más que aquí hace falta meterle una raya azul para que se vea con claridad. Ese es todo el mecanismo de falla, no llega hasta aquí, llega hasta acá arriba. Entonces, ¿cuál es el espesor del mecanismo de falla? De la superficie a esta profundidad del mecanismo de falla. Y obviamente lo que sacamos fue el 2 punto y fracción 2.085, es a la mitad de este punto a este otro punto, porque acuérdense, de aquí, el mecanismo de falla va de aquí hasta acá abajo. Si no, no existiría el segundo término de la ecuación. ¿Sí me explico? Digo, Sí, ¿quedó claro? Bueno, entonces sí, ya sacamos, ya tenemos el 2.75 toneladas por metro cuadrado, ya descubrimos de dónde demonios salió hace un año. Bueno, entonces, vamos, ya les mandé por WhatsApp la gráfica, y entonces, ¿qué vemos? Entonces, este es 0.5, 0.6, 0.7 y 0.8. Entonces sería 0.75, llega aquí contra n igual a 20, ya se dieron, perdón, ¿cuál es el número de golpes? Es 12, ¿verdad? Sí, eran 12. 12. Bueno, 12. Entonces, vamos a hacer una corrección. No, vamos a quitar esto de aquí. Y vamos. Entonces, quitar esta cosa de aquí. Entonces, si es 12, el número de golpes viene siendo como por acá. Entonces, híjoles, vamos a hacer un esfuerzo porque nos queda todo mecato derechito. A ver si se pone derecho. Ahí sí lo logramos. A ver, otra vez. De uno en uno. Otra vez. De uno en uno. Sí, está bien. Ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. Más o menos. Entonces sería 0.75. Sería acá. Y es el número de golpes. Serían 12. Entonces, ¿cuánto nos da más o menos? 0.6, 0.7, 0.75 contra 0.12. ¿Cuánto queda más o menos por acá? Digo, de acuerdo con este. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en el problema? Fíjense bien. Por eso es bueno revisar. De acuerdo con el gráfico, entonces serían
dice que cae entre 6 y 7, pero el número de golpes es de 12. Entonces aquí se ve que hay una mala apreciación del número de golpes, ¿verdad? Son 12 golpes. Son 12 golpes. Entonces, 12 golpes es igual a 30 grados. Y entonces, dice que la densidad relativa está entre 0.7 y 0.8. Pero nosotros ahorita estamos checando que no es correcto. ¿Por qué? Porque aquí estamos en 12 golpes contra 0.75 y nos viene cayendo como que es 0.6, ya se dieron cuenta. La densidad relativa es 0.6. Entonces, aquí hay una error en la apreciación. No está entre 7 y 8, está bastante. Yo creo que lo que sucedió fue de que en vez de poner 12 se haber puesto 20 y nos fuimos hasta acá, y acá nos queda entre 7 y 8, ¿no es cierto? Entonces son 12 golpes promedio y nos cae como por acá, 0.6, 0.7, 0.75, ¿verdad? Contra 12, más bien viene siendo 0.6 la densidad relativa. Entonces, ojo con esto. Inge, disculpe. Dime. Es que me parece que no son .75, son .275. Chihuahuas, ahí tienes toda la razón, fíjate. Aquí está. Y es que yo estoy aquí aferrado con ese condenado número, tienes toda la razón. Bueno, .2, entonces, a ver, vamos a ver qué pasa con esta corrección. .275. Si sacamos esta, déjenme ver, porque sí, es cierto, es 0.275 kilogramos. Entonces, a lo mejor eso está más crítico, porque .275, si este es 0.5, entonces .275 viene siendo como por acá. .275. Y nos cae, pero nos cae, ¿por dónde nos cae? Fíjense bien. Si este ya no es, entonces ese es por acá. Entre 60 y 70. A ver, entre 60 y 70. Más o menos, ¿verdad? Sería como por acá. Entre 60 y 70 y no entre 70 y 80, ¿verdad? Pues queda por acá, ya lo vieron. Ingeniero, pero es más arriba, ¿no? Porque ahí sería el .4, ¿no? .4. Ajá, creo que es más arriba. Más arriba. A ver, déjame ver. Vamos a... Pues como no le puse todas rayitas, entonces, pues este es 2.5, ¿no? Digo, es lo más cercano, a ver, 2.5. Entonces, pues por ahí está, a ver, chéquenle. Chequen esta cosa. Creo que cae en el 70. Ya sería Sí, es el 70 y 80. Así es. en 70 y 80. Cae, bueno, si cae, si este es 2.5, este es 2.75. Y 2.75, 12 está como por aquí. Entonces es por aquí el punto. Entonces no está entre 70 y 80. Está en 70, ¿sí o no? Sí, como en 70. Sí, Sí, parece que sí. Entonces hay un error de apreciación, ¿no? Pero bueno, es de 0.05, pero bueno, pues es un pequeño errorcito. Y qué bueno que lo revisamos, porque entonces este valor, en realidad, la densidad relativa es de... no, tampoco. La densidad relativa es del 70%. Por lo tanto, cuando apliquemos la capacidad de carga admisible, este valor va a ser de 0.8, no 0.85, ¿sí se dan cuenta? Nos va a cambiar un poquito, ¿no? Pero pues cambia, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, ya ustedes tienen la gráfica y ya vieron de dónde salió
de dónde salió este número. Luego, cuando revisa uno las cosas, a veces se encuentra uno, pues pequeños, errores pequeños, pero son errores finalmente, ¿no? De precisión, de lo que sea. Bueno, entonces, ya vieron, lo que me interesa es que vean ustedes cómo es que se utiliza esta, o a lo mejor sí es entre 70, chéquenlo ustedes bien, pero se hace así más o menos, así se hace, con el esfuerzo promedio en el mecanismo de falla contra el número de golpes promedio también. Digo, estas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estas marcas amarillas están muy gruesas, ¿no? Entonces no podemos precisar, pero ustedes si tienen una reglita por ahí, pues entonces a lo mejor sí logran poner este punto con mayor precisión. Bueno, pero bueno, ya vieron de dónde sale. Ahora, no es, dijimos que no era sino que era Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos el ángulo de fricción? Dijimos que eran 12 golpes, ¿no? Entonces está por acá. 12 golpes está bajito del 10. Aquí estarían, estos serían 15. Pero entre 10 y 15 está la mitad más o menos. Y entonces, pues por aquí le pega. Entonces, finalmente, ¿cuál es el ángulo de fricción interna del suelo? 30 grados, donde sí se pudo apreciar bien la vez pasada. Bueno, entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Sí entendieron cómo funciona lo de las gráficas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, ya las tienen, ¿no? Ya tienen su gráfica, ya se las mandé al WhatsApp. Está en PDF y entonces la pueden imprimir y pueden ustedes... Dice, ingeniero, se me fue el internet. Válgame Dios. La cosa está fallando mucho. Bueno, entonces, ya sabemos que ya sabemos cómo utilizar estas herramientas, que era lo que me interesaba. Bueno, entonces, este problema, prueba superada, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un problema, aquí le puso Edgar un problema de la vida real, más que otro problema de la vida real, es en realidad cómo a nosotros nos piden que, cómo resolver un problema de cimentación sería, cómo lo vamos a hacer, es decir, qué hacemos para cuando nos dicen, te dicen, yo voy a bajar por una columna 150 toneladas. Y las propiedades del suelo son el peso volumétrico. No, por favor. Bueno, es una arena limosa. Una arena fina limosa como las de Veracruz. Yo siempre pongo ejemplos de Veracruz. El peso volumétrico es de 1.6 toneladas por metro cúbico, que eso es lo que pesa la arena de Veracruz. El ángulo de fricción interna vale 30, la densidad relativa vale 0.7 y la cohesión vale 0, o sea que es un suelo puramente friccionante. Bueno, entonces, cuando me dan este problema, dicen, yo quiero bajar por una columna, yo necesito bajar 150 toneladas. Y quiero que me dimensiones y que me digas de qué tamaño debe tener la cimentación, si estas son las propiedades del suelo. Ese es el problema. Digo, calcular la capacidad de carga, como lo hicimos antes, era para ver cómo se resuelve el problema. Pero en la vida real, por eso le puso Eder, problema vida real, es que no te dicen, calcúlame la carga de una zapata de 2 metros de ancho. Por el contrario, te dicen,
Yo voy a bajar una carga por una columna y dime de qué tamaño tiene que ser la cimentación. Ese es como realmente se nos van a presentar los problemas en la vida real. Entonces, dada la carga y dadas las propiedades del suelo, encontrar el tamaño de la cimentación. Bueno, en este caso es una columna. No nos vamos a complicar la vida. Y entonces vamos a suponer que el ancho de la cimentación es igual a la longitud. En otras palabras, es una zapata cuadrada, para acabar pronto. Ahora bien, la profundidad del desplante de la cimentación, ¿cuál es? ¿Alguien nos la va a decir, sí o no? ¿O la tendremos que proponer nosotros? Se los pregunto. ¿Qué creen que vaya a pasar? Sería criterio, ¿no? Efectivamente, entonces, ¿tú la pondrías a 10 centímetros de profundidad? No, ¿verdad? No, A 50 centímetros, ¿qué te parece? ¿Está bien o se te hace un poco muy cercana a la superficie? pues supongo que sí, un poco cercana a la superficie. Bien, es correcto. Entonces aquí el sentido común y el criterio nos dicen, y ya como una reglita, que la profundidad mínima recomendada para una cimentación, claro, también depende de la estructura, ¿no? Del tamaño de la estructura, ¿no? Si es una casita de Infiernavit, pues no vamos a meter a 1 metro la cimentación, quizás sea 60 centímetros. Pero para un edificio, para una construcción de 2 niveles o de 3 niveles, la profundidad mínima siempre que se recomienda es de 80 centímetros. ¿Qué te puede limitar esa profundidad? Pues la presencia del nivel de aguas freáticas. Eso es lo que te puede restringir la profundidad de desplante de la cimentación. Bueno, es la profundidad mínima para una cimentación. Y como dice aquí, el valor lo proponemos, o sea, nosotros lo tenemos que proponer. Bueno, ya sabemos, ya desarrollamos ese criterio. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el análisis? La descarga, o sea, el esfuerzo que nosotros bajemos por esta columna debe de ser menor o igual que la capacidad de carga admisible del suelo. Entonces, ¿cuál es la condición crítica? La condición crítica es que la capacidad, la descarga al suelo o el esfuerzo que vamos a mandar al suelo tiene que ser igual a la capacidad de carga admisible del mismo. La descarga siempre tendrá que ser menor o igual. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo permisible de trabajo. La capacidad de carga admisible es la capacidad máxima de carga que yo le puedo mandar al suelo, o el esfuerzo máximo que le puedo mandar al suelo para que trabaje en condiciones de seguridad de acuerdo con algún reglamento. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer este planteamiento? ¿O cómo vamos a resolver este planteamiento? Este tiene que ser mínimo igual a la capacidad de carga admisible. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular el esfuerzo de descarga? El esfuerzo es igual a ¿quién? A P entre el área de la cimentación. Ese es el esfuerzo. Pero como el área de la cimentación es cuadrada, entonces, como B es igual a L, entonces el área es B cuadrada, es B por B. Una zapata cuadrada. Bueno, entonces, la descarga es igual a 150 toneladas entre B cuadrada.
y esto tiene que ser igual a la capacidad de carga admisible. Bien, entonces vamos a determinar la capacidad de carga admisible del suelo. La ecuación ya nos la sabemos todos de memoria, es esta. Pero ¿qué pasa? El primer término, recuerden ustedes, igual que como el suelo es puramente friccionante, la cohesión es igual a 0 y por lo tanto el término 1 es igual a 0. Entonces nomás tenemos que resolver esto. Entonces, como B es igual a L, aquí sí los factores de forma no son iguales a 1. De acuerdo a lo que sabemos, alfa 1 vale 1.3. Eso ya lo vimos en clases anteriores, al principio cuando empezamos este tema. Alfa prima 1,2 y alfa 2, 0.8. El ángulo de fricción interna, ¿verdad? Es igual a 30 grados. Y entonces, como ya resolvimos un problema previamente con phi igual a 30 grados, ya sabemos que NQ vale 23 y N gamma vale 20. Ya lo resolvimos acá atrás, por ahí lo vimos en un problema anterior. Aquí está, miren, para phi igual a 30, NQ es igual a 23 y N gamma es igual a 20. Por lo tanto, pues ya no busquen la gráfica, ya lo sabemos. Solamente cuando no lo sepamos, entonces sí nos vamos a la gráfica para encontrarlo, o a la tabla. Bueno, entonces ya tenemos los parámetros. Ahora, para el término 1, pues evidentemente pues es igual a 0, ya no nos preocupamos. Para el término 2, el esfuerzo efectivo es igual al peso volumétrico del suelo, 1.6, porque decidimos meterlo a 1 metro de profundidad la zapata. Entonces es 1.6 por 1 son sigma es igual a 1.6 toneladas por metro cuadrado. Entonces, aquí no tenemos ningún problema porque no tenemos, el nivel de aguas freáticas es profundo, por lo tanto no vamos a tener problemas con pesos volumétricos sumergidos ni ningún cohete de esa naturaleza. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en utilizar y en aplicar que el peso volumétrico del suelo es 1.6. ¿Por qué razón? Porque el nivel de aguas freáticas está por debajo del mecanismo de falla de la cimentación. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular la capacidad de carga última? Pues ya lo sabemos. Alfa prima 1 vale 1,2, sigma 1.6 y NQ vale 23. Esto ya está claro, no tenemos problema. ¿Cuánto vale, cuál es el valor del factor de forma? Alfa 2 para el tercer término de la ecuación es 0.8. Ya lo vimos, es 0.8. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor del peso volumétrico del suelo? Es gamma, es 1.6. B no sabemos cuánto vale, por lo tanto, B se plantea como la incógnita y N gamma vale 20 sobre 2. La densidad relativa es 0.7 más 1 y bla, bla, bla. Entonces, la capacidad de carga última, haciendo todas las operaciones, nos dice que Q es igual a ¿quién? Q es igual a 35.33 más 10.24 por B. Pero la capacidad de carga admisible es igual a Q entre 3, por lo tanto, esta ecuación la tendríamos que dividir entre 3. 35.33 entre 3 y 10.24 de B entre 3. Y esto, haciendo las divisiones, nos dice que la capacidad de carga admisible es 11.78 más 3.41 de B.
como ya sabemos que la descarga tiene que ser igual a la capacidad de carga admisible, igual o menor, entonces igualamos las dos ecuaciones. 150 toneladas entre B cuadrada, o sea, Q descarga es igual a la capacidad de carga admisible, y planteamos esta ecuación. Y entonces, esto que nos queda, una ecuación que de tipo es una cúbica. Una ecuación cúbica. Entonces, esta ecuación cúbica la resolvemos y entonces nos dice que el ancho de la cimentación sea necesario para soportar una columna que baja 150 toneladas es de 2.68 metros. Para fines prácticos, no le vamos a decir al maestro albañil que haga una cimentación de 2.68. Entonces, lo redondeamos para, digamos, el límite superior, cerrándolo a 2.70. Entonces, para fines prácticos, el ancho de la cimentación, para fines constructivos, es de 2.70 metros por lado, utilizando un factor de seguridad de 3, que fue el que utilizamos aquí en el planteamiento de este ecuación. Entonces, la zapata para este suelo que tenemos acá, y para bajar 150 toneladas, entonces necesitamos una zapata cuadrada de 2.70 por 2.70 para la condición gravitacional. Entonces, comprobemos si la descarga es menor o igual que la capacidad de carga admisible. Entonces, dividimos los 150 toneladas entre 2.70 al cuadrado y nos da la descarga. Es evidente que sí lo va a hacer, ya lo sabemos, pero vamos a checarlo, de 20.58. Y si calculamos mediante nuestra ecuación, mediante esta ecuación, utilizando B, nos va a dar que la capacidad de carga admisible es de 21 toneladas por metro cuadrado. Entonces, la descarga es ligeramente menor que la capacidad de carga admisible, y por lo tanto, la cimentación para bajar 150 toneladas al suelo, la solución es una zapata de 2.70 por 2.70. Bueno, ahora vamos a ver, para que se vea suave. Entonces, no, la cosa no anda bien. Vamos a ver otra vez. Ahí está, ya quedó. Entonces, vamos a ver para la condición dinámica. Entonces, la capacidad de carga última, acuérdense que la capacidad de carga admisible es igual a la capacidad de carga última entre el factor de seguridad. Por lo tanto, la capacidad de carga última es igual a la capacidad de carga admisible por el factor de seguridad. Entonces es 21 por 3, que es igual a 63 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué es la capacidad de carga última del suelo? Es la capacidad para la cual el suelo fallaría. Entonces, para la condición dinámica, ¿verdad? Es la capacidad de carga admisible, sería de la capacidad de carga última entre el factor de seguridad para la condición accidental, 63 toneladas por metro cuadrado entre 2, es igual a 31,5 toneladas por metro cuadrado. Resumen,
Para la condición gravitacional, ¿verdad? La capacidad de carga admisible es de 21 toneladas por metro cuadrado, y para la condición accidental o sísmica de 31.5 toneladas por metro cuadrado. Bueno, entonces, ¿verdad? Esa es la manera de cómo nosotros diseñamos una cimentación. Bien, entonces vamos a ver cómo se comporta esta cimentación bajo un sismo. Entonces, considerando un factor sísmico, una aceleración del terreno de 0.1, ¿cuánto valdría la fuerza sísmica horizontal? Esa la obtenemos, la fuerza sísmica horizontal es igual al coeficiente sísmico multiplicado por la carga. Entonces, 150 por 0.1, la fuerza sísmica es de 15 toneladas por metro cuadrado. Si la altura de la columna tiene 3 metros, se miden con respecto al nivel del terreno porque se considera que esta parte está empotrada. Entonces, el momento de volteo es fuerza por altura. Entonces, el momento de volteo es igual a 15 toneladas por 3 metros, nos da que el momento de volteo actuante es de 45 toneladas metro, no toneladas por metro, es toneladas metro. Entonces, para aquellos que ya llevaron resistencia de materiales o mecánica de materiales, vemos la ecuación de la escuadría. Es esta la ecuación de la escuadría, que nos dice que el esfuerzo en una superficie plana es igual al peso o a la carga dividida entre el área, en este caso es el área de la cimentación, más menos el momento de volteo, que es 45 toneladas metro, por C. Esta letra es C. ¿Quién es C? C es la semidistancia del ancho de la cimentación, o en otras palabras, para ponerla más fácilmente, es la distancia del centro de la cimentación al extremo. Entonces eso es igual a B sobre 2. Por lo tanto, ¿verdad? La letra C vale 2.7 entre 2 es igual a 1.35. Y dividido entre el momento de inercia de segundo orden. El momento de inercia de segundo orden es igual a la base, o sea, a la dimensión mayor, pero como son iguales, pues no tenemos problema aquí. B y H valen lo mismo, y por lo tanto será 2.7 por 2.7 al cubo entre 2. Ese es el momento de inercia de segundo orden. Consecuentemente, si nosotros hacemos para el primer término el peso entre el área es igual a 150 entre 270 al cuadrado, nos da 20.58 toneladas. Entonces, será, no sé si volví a repetir aquí bueno, aquí está, esto sí no lo repitió. Entonces aquí tenemos que esto vale 1.35. Aquí está calculado el momento de inercia de segundo orden. Como B es igual a H, entonces B a la cuarta entre 12. 2.70 a la cuarta potencia entre 12 es igual a 4.43 metros cuartos. Entonces, aplicando la fórmula de la escuadría, 150 entre 270 más menos
el momento, que vale 45 toneladas metro, multiplicado por la semidistancia, que vale 1.35, que ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? C de dónde viene es igual a B sobre 2, que vale 1.35, dividido entre el momento de inercia de segundo orden, que vale 4.43. Entonces el esfuerzo máximo o los esfuerzos en esta cimentación serán 20.58, que es la carga gravitacional, más menos, en este caso son 13.71 toneladas por metro cuadrado. El esfuerzo máximo producido por el momento es igual al esfuerzo gravitacional sumado al esfuerzo producido por el momento, que es 13.71. Entonces, la carga gravitacional más la carga sísmica es igual a 34.29 toneladas por metro cuadrado. Y el esfuerzo mínimo, o sea, porque al tratar de golpear se concentra el esfuerzo en este punto, ¿verdad? Y entonces aquí se descarga de este lado. Entonces el esfuerzo mínimo es de 6.87 toneladas por metro cuadrado. Entonces la capacidad de carga máxima es 34 toneladas. Entonces la capacidad de carga, dinámica, 34 toneladas, punto 29, es mayor que la capacidad de carga admisible para la condición sísmica. ¿Ya se dieron cuenta? U admisible para la condición sísmica es ligeramente mayor, pero es mayor. Entonces, no es que no sea válido, simplemente no pasa. Entonces, no pasa. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y como tarea, entonces ustedes van a encontrar la dimensión de la cimentación que se cumpla, o sea, para que sí pase por carga dinámica. Bueno, entonces, con esto terminamos el problema. Espero, no sé si habrá alguna pregunta a este respecto sobre este problema. Pues a lo mejor no, pero bueno, por el momento, entonces, por favor, les voy a pedir que le saquen su fotografía aquí a esta lámina, por favor. Si le sacan su foto, me dicen cuando ya hayan terminado. Ya, ingeniero. Perfecto. Entonces, ahora, ¿hasta dónde sacamos? Hasta acá, ¿verdad? Ahora le sacamos foto a esta. Ya, ingeniero. Perfecto. Ahora, para esta, vamos a sacar foto de esta, por favor. ¿Listo? Sí. Bien, ahora vamos a sacar foto de esta. ¿Está bien? Ya, ingeniero. Perfecto. Entonces, vamos a sacar fotografía de esta. Ya, ingeniero. Perfecto. Entonces, ahora nos toca sacar de esta. Ya, ingeniero. Perfecto. Entonces, ahora nos va a tocar sacar esta.
Ya, ingeniero. Perfecto. Ahora nos va a tocar sacar esta. Listo. Ya, ingeniero. Perfecto. Ahora nos va a tocar sacar esta parte. Listo. Perfecto. Ahora nos va a tocar sacar esta parte. Bueno, aquí. Ya quedó, ingeniero. ¿Listo? Bien, ahora, tarea. Encontrar la dimensión de la cimentación que cumpla para carga dinámica y para carga gravitacional. ¿Está bien? ¿Listo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, ¿qué les pareció este ejercicio? ¿Cómo lo vieron? Es lo más cercano a la realidad, ¿eh? Estuvo interesante, ingeniero. Sí, ¿verdad? Entonces, porque Sí. ya ahorita ya vieron cómo calcular una cimentación, ¿no? Les da la carga, les dan las propiedades del suelo y ustedes ya dimensionan la cimentación. Así se hace en la realidad. Ni más ni menos. La única diferencia es que, bueno, para poder llegar a todo eso, primero tienes que sacar los parámetros. Estos deben ser confiables, ¿verdad? Para que puedas hacer un buen diseño. Pero en resumen, ¿verdad? Este es el procedimiento que se utiliza para calcular una cimentación. Bueno, pues con esto damos por terminada la clase, jóvenes, y pues mañana nos veremos pues también a la misma hora, ¿verdad? Por acá. Así es. Sí, ingeniero. Bueno, pues que descansen, que les sea leve y nos vemos mañana. Gracias, Gracias. igualmente. Gracias, ingeniero.